Bienvenidos a los hermanos que nos visitan por primera vez. Es un placer tenerlos acá. Hoy, como todos los meses en nuestra iglesia, participamos de la Cena del Señor. Es un momento especial porque es una actividad instituida por el Señor. Es una ordenanza del Señor a su pueblo para que se realice en memoria de Él, en memoria del Señor Jesucristo. El Señor dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Y por eso, hermanos, es que este día, como estamos celebrando la comunión de la Cena del Señor y estamos actuando para obedecer eso que instituyó el Señor de hacerlo en memoria suya, vamos a hablar del Señor. Y en la Biblia al Señor se le menciona de diversas formas. Él mismo se autodenomina como yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se le denomina como el Hijo de Dios, se le denomina como Dios mismo, porque el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Pero también en la Biblia se le da un nombre que es bien particular y que es importante saber por qué se le da, y es el nombre del Cordero de Dios. Es importante que nosotros entendamos por qué el Señor Jesucristo en la Biblia también se le denomina el Cordero de Dios. Y eso es lo que vamos a procurar el día de hoy aprender, con la ayuda del Señor, claro. El texto clave de hoy es Juan 1:29, refiriéndose aquí el apóstol Juan a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se refiere a Jesús de esta forma: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor dirección. Señor, venimos a ti reconociendo que tu palabra es viva y eficaz, reconociendo que en ella encontramos la verdad. Y no es una verdad como las verdades del mundo que no tiene trascendencia. La verdad que está plasmada en las Sagradas Escrituras es una verdad que nos incide en nuestra eternidad, y por eso te agradecemos por habernos dejado tu palabra. Señor, reconocemos que nosotros no tenemos ningún tipo de influencia en los demás para que ellos puedan venir a tus pies. Reconocemos que es el Espíritu Santo quien por medio de tu palabra llega a los corazones de los demás y convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que pueda utilizar esta palabra que el día de hoy vamos a discutir acá, y que los corazones sean tocados, que nuestros corazones sean también afirmados en ese Señor Jesucristo y en ese Dios en quien nosotros hemos creído. Oramos, Señor, y ponemos en tus manos toda la actividad del día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, es uno de los nombres que se le atribuye al Señor Jesucristo en la Biblia, el Cordero de Dios. Hemos visto ya en otras ocasiones que al Señor se le denomina también en el libro de Isaías como el admirable príncipe de paz, y se le dan también nombres que lo que hacen es denotar quién es Él, ¿verdad? Es Dios, que nada más y nada menos la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó para poder habitar entre nosotros y poder realizar una misión que ya se había definido desde antes de la fundación del mundo. Y esa misión era servir como el Redentor, servir como el que venía a pagar por todos nosotros que somos pecadores. Hermanos, ninguno de nosotros tiene capacidad por sí mismo de encontrar salvación. La salvación viene directamente de Dios
por medio del Señor Jesucristo. Y eso fue manifestado desde el Edén, cuando el hombre cayó, cuando el hombre se distanció de Dios, cuando hubo una ruptura ahí entre la comunión y la paz del hombre con Dios, el Señor mismo manifestó en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a vencer tanto al pecado como a la muerte, y es el Señor Jesucristo. Hermanos, Juan el Bautista entendía bien eso. Juan el Bautista vivía en un contexto en donde se realizaba toda la serie de rituales que se habían establecido para el pueblo de Israel. Recuerdan que Dios en su soberanía decidió tomar un pueblo de todo el mundo y formar de ese pueblo un pueblo que sirviera como un ejemplo para los demás, para que los demás pudieran ver manifestado ahí al único y verdadero Dios. Porque el corazón del hombre siempre ha estado inclinado hacia la maldad, hacia el pecado. El corazón del hombre, desde un inicio, siempre buscó la autoexaltación en primer lugar, que esa se podría decir una idolatría, idolatría personal, ¿verdad? Adorarse el hombre mismo. Pero también el hombre, en su ignorancia, en su maldad, en su pecado, buscó atribuirle a cosas materiales principios de divinidad en esas cosas. Y por eso levantaban altares a diferentes tipos de figuras, de animales, a los diferentes también astros y elementos que están en la naturaleza, ¿verdad? Que son creación de Dios. Todo lo que nosotros podemos visualizar acá en este mundo es creación de Dios, hermano. Este micrófono que lleva tecnología implícita, que lleva la aplicación de la inteligencia humana, no se hubiera podido crear si Dios no hubiera dejado los elementos en la tierra para que se pudiera crear este micrófono. ¿Qué materiales podrá llevar aquí? Tal vez hierro, cobre, bronce, no sé, en las líneas electrónicas que lleva ahí, plástico y diferentes materiales que puede componer este microfonito que está acá. Este púlpito está hecho de madera. ¿De dónde se extrae la madera? De los árboles. ¿Y quién hizo los árboles? Lo hizo Dios. El hombre, hermano, lo único que ha hecho es utilizar los elementos que Dios creó. Todo lo que nosotros tenemos es fruto de esa creación divina, majestuosa, inconmensurable que es la creación de Dios. Y el hombre ahora, en su ignorancia y en su terquedad y en su pecado, quiere atribuirle estas cosas a una explosión, a, un, a una evolución de células. Hermano, es más difícil creer en la evolución que creer en Dios. Es más, el sentido común nos indica más fácil que existe un Dios a que existe ese proceso de la evolución con el que quieren desfigurar todo lo que es la realidad de Dios, ¿verdad? Y de la creación. Entonces, Juan el Bautista, volviendo al tema del Cordero, Juan el Bautista conocía bien todos los rituales del pueblo de Israel. Ya hablamos que era un pueblo escogido por Dios, al que Dios le había dado instrucciones, porque por el hecho de que estas personas que componían el pueblo de Dios eran humanos, eran imperfectos. O sea, todos los personajes que nosotros vemos en la Biblia eran imperfectos por la causa misma que nosotros somos imperfectos, porque por desgracia nosotros heredamos un pecado, el pecado de Adán, y ese pecado a nosotros nos induce siempre a la maldad, y por eso que nosotros sabemos que los enemigos del creyente son la carne, que somos nosotros mismos, el mundo, que es esa influencia que está siempre sobre nosotros para hacernos
y pecar, ¿verdad? Y el mismo Satanás, ¿verdad? Que Satanás siempre está poniendo la tentación a la orden del día. Entonces, Dios escogió este pueblo, pero para que el pueblo pudiera tener paz, comunión con Dios y pudiera comportarse como a Dios le placía, Él estableció las leyes y estableció también las fiestas para este pueblo y los rituales. Y dentro de eso está el tema de los sacrificios. Y no solamente para Israel, porque los sacrificios no se instituyeron eh, justamente en el pueblo de Israel y en las leyes que Dios le transmitió a Israel. Recuerden que desde el inicio de la humanidad, cuando el hombre pecó y el hombre quiso cubrir su pecado con hojitas de higuera, el Señor les dio provisión de vestuarios de piel. Ahí, hermanos, se derramó sangre. Se derramó la sangre de esos animales de donde se extrajo la piel para cubrir la desnudez del hombre, para cubrir el pecado del hombre. Desde ahí entonces se podría decir que se dio el primer sacrificio de un animal inocente, porque no tenía la culpa de que el hombre estuviera desnudo o hubiera pecado, ¿no? Pero se derramó la sangre de ese animal para vestir al hombre, cubrir su desnudez, que también se podría decir cubrir su pecado. Después de eso vemos en la Biblia evidencia cuando Abel busca el corderito más gordito, más bonito y se lo presenta al Señor como sacrificio. Vemos ahí también derramamiento de sangre, vemos el sacrificio del corderito para el Señor. Más adelante vemos el caso de Abraham, cuando Abraham, el Señor mismo le ordena que haga un sacrificio, pero le da una petición dura, ¿verdad? Y le dice que sacrifique a su hijo, a su único hijo. Abraham obedeció a Dios, con el corazón, seguramente el corazón destrozado, pero en medio de eso, confiando en que el Dios que lo había escogido, algún propósito tenía con esto. De repente Abraham pudo haber pensado, esto es imaginación mía, la Biblia no lo dice, pero él pudo haber pensado, bueno, si el Señor me permite, me ordena sacrificarlo, yo lo sacrifico y él muere, el Señor tiene capacidad de resucitarlo. Si el Señor viene y me permite y me lleva hasta el punto de tener que sacrificar a mi hijo, el Señor me lo puede volver a hacer. Él por la mente de él pudo haber pasado tantas cosas, ¿verdad? Pero en realidad lo que dice la Biblia respecto a esto es que la fe de Abraham le fue contada por justicia. O sea que Abraham nunca perdió la fe. Abraham siempre esperó en el Señor. Y cuando llegó el momento de los momentos y el Señor lo manda a detenerse, inmediatamente está la provisión del cordero, el carnero que está ahí enredado en los espinos. Vemos cómo el Señor actuó, ¿verdad? Esto, hermanos, sirvió como una muestra de lo que había de venir, ¿verdad? Un padre sacrificando un hijo, pero el Señor sí consumó el sacrificio de su hijo. El Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, sí llevó a cabo el sacrificio de su hijo. Y de ese sacrificio estamos hablando el día de hoy. Y eso es lo que estamos conmemorando hoy. Y eso es lo que estamos recordando con la cena del Señor hoy. Ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, volviendo al tema de Juan el Bautista, él lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él sabía que ese sacrificio del Señor Jesucristo iba a ser el cumplimiento de toda esa profecía que se venía manifestando desde el inicio de la humanidad, porque él sabía que ese que andaba caminando ahí entre ellos era el único ser aprobado por Dios para poder ser presentado a él y no tener
Dios ninguna objeción con ese sacrificio, porque ahí iba la perfección absoluta, la santidad absoluta y sobre todo iba la misma materia de Dios en ese sacrificio que estaba ahí en una cruz. Juan, Juan era un profeta de Dios. La Biblia lo menciona como el último profeta que hubo. Esa profecía que Juan estaba dando, estaba reafirmando todo lo que ya se había manifestado en el Antiguo Testamento respecto al Redentor, a ese que iba a venir, a ese que ya no iba a ser el efecto de los corderos y todos los sacrificios que se llevaban al templo, que lo único que hacían esos sacrificios era cubrir y cubrir y cubrir los pecados, y por eso había que estarlos haciendo permanentemente. Este sacrificio del Señor Jesucristo ya no iba solamente a cubrir el pecado, sino que Él venía a quitar el pecado. Por eso Juan se refiere a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces usted dirá, ¿y es que acaso cuando uno viene al Señor Jesucristo deja de pecar? No, hermano, no es eso lo que sucede. Lo que sucede es esto. Si usted agarra una hoja de papel blanco y la mancha, después usted le quiere limpiar esa mancha, la disfraza y la quiere cubrir. De repente algún efecto puede lograr usted, pero la mancha va a estar ahí siempre. Lo que sucede con el Señor Jesucristo es que cuando nosotros creemos en Él y le atribuimos a Él nuestra salvación, el efecto que hace esa sangre es cubrir totalmente, volvamos al tema de la página, de tal modo que es una superficie totalmente diferente. Dios ya no está viendo la página antigua que estaba ahí, Él está viendo una superficie nueva. Y miren qué cosa más maravillosa esta, qué verdad esta tan maravillosa, que ahora el Señor a nosotros nos mira iguales al Señor Jesucristo, porque está viendo al Señor Jesucristo sobre nosotros, porque Él nos cubrió con esa sangre que limpió de una vez y para siempre nuestros pecados, una sangre que redimió al pecador, una sangre que ahora en la mente de Dios produce la remisión de nuestros pecados. Dios ya no recuerda esos pecados que usted cometió. El Señor Jesucristo nos cubre de su justicia, hermanos, y ahora somos justificados por la fe delante de nuestro Señor y tenemos paz con Dios. Ya el Señor ya no nos mira a nosotros como esa página manchada de la que les hablé, sino que lo que mira ahí es la justicia del Señor Jesucristo cubriéndonos a nosotros. Ahora Él nos identifica igual que a sus hijos, porque nos mira con la justicia del Señor Jesucristo imputada en nosotros y ahora nos hace ser acreedores de poder llamarnos hijos de Dios. Todo eso está en la Biblia, hermano. Eso no me lo estoy inventando. Hay que creer en eso y hay que entenderlo y hay que darle gracias a Dios por lo que ha hecho. El Señor vino al mundo, cumplió con esa misión, cumplió con la promesa que había manifestado el Padre desde el Edén, para que el día de hoy nosotros tengamos la posibilidad de ser vistos por el Padre con el filtro o con la cubierta, mejor dicho, que podemos optar al creer en el Señor Jesucristo, que es la justicia del Señor, esa justicia que Él nos da si realmente hemos creído en Él y hemos creído en su obra. Porque lastimosamente, hermanos, vivimos en una sociedad donde lo que más abunda en este mundo son cristianos, cristianos nominales.
Cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero tal como lo dijo en el mensaje del jueves que pudimos apreciar del pastor Mayer Mayer, él dijo, hay personas que son activistas religiosos, realmente no son cristianos convertidos. Hay muchas personas en este mundo que son activistas religiosos. ¿Qué es lo que hace un activista? Pues va con un grupo de personas en pro de algo, a veces sin entender mucho en lo que anda, pero se identifica con los demás y crea una identidad y practica las mismas cosas que el otro, dice las mismas palabras que el otro, pero si usted le hace un cuestionario concienzudo de lo que realmente cree, de repente le va a salir con cosas que lo van a asombrar. Eso sucede también en el cristianismo, hermanos. Hay personas que todavía creen que la salvación es por obra, por ejemplo. Que ellos piensan que para ganar la comunión y la paz con Dios tienen que hacer buenas obras. Hermanos, las buenas obras vienen a ser el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. También las buenas obras no vienen antes de la salvación, antes de creer en el Señor, de convertirnos y de ser nuevas criaturas. Las buenas obras, nosotros le llamamos ahora, lo hemos entendido bien, le llamamos obras de justicia, porque a causa de la justicia que el Señor nos ha transferido a nosotros, es que ahora tenemos capacidad de producir buenas obras. Ya no buenas obras porque los demás nos vean o por deducir impuestos o simplemente por cubrirnos de un manto de piedad falso. Ahora las obras de justicia que nosotros realizamos, tal como por ejemplo el comedor infantil que dirige el hermano Germán, el dispensario médico del cual ustedes vieron el video, son obras de justicia. Nosotros no estamos haciendo obras como comúnmente se le llaman de proyección social. Nosotros lo que queremos tocar no es impactar, no es estadísticas humanas, lo que queremos impactar son corazones y almas que tienen un destino eterno del cual nosotros estamos preocupados. Y esa es la función de la iglesia. La iglesia debe de ir al mundo, traer a las personas a la verdad. Nosotros reconocemos que no es en nuestras capacidades que se va a lograr el cambio en la otra persona, no es por nuestras capacidades o porque nosotros incidamos en el otro, es por el efecto de la palabra de Dios y el toque del Espíritu Santo en el corazón de la persona, que la persona realmente logra conocer al Señor Jesucristo tal como es. Porque al Señor Jesucristo no hay que verlo como aquel que está en un madero crucificado con una carita triste. Al Señor Jesucristo hay que verlo como realmente Él es. Él es Dios, Él es el Creador, Él es nuestro Salvador, Él es el Cordero de Dios, pero también Él es el magnífico, el grandioso, el misericordioso, el gran yo soy, Él es el Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos colocamos al nivel del Señor creyendo que le vamos a ayudar aportando nosotros algo a nuestra salvación, hermanos, estamos perdidos, porque le estamos deduciendo el crédito a Él y nos lo queremos nosotros aplicar. No es así. Hay que tener claro que el Señor fue el que hizo todo. Si usted está el día de hoy acá, porque Dios lo ha traído. No es porque su amigo lo invitó o su hermano lo invitó. Es porque Dios quiso, hermano, que ustedes estuvieran acá, que escucharan su palabra, que meditaran en su palabra, que vieran con una amplitud más grande, valga la redundancia, lo que significa realmente la obra del Señor Jesucristo. Lo que significa que Dios mismo vino al mundo, se revistió de un cuerpo como el nuestro y se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. A Él nadie lo obligó, hermano. El Señor tenía poder para llamar
legiones de ángeles y destruir a todos esos que querían llevarlo a ese proceso triste que él vivió. Pero él se entregó. Nosotros vimos en una participación anterior cómo el mismo Señor le declaró a sus discípulos cuando lo fueron a aprender: y es que ustedes piensan que yo no tengo la capacidad de llamar legiones y ellos pueden defenderme acá, yo no necesito su ayuda. Cuando él dijo, yo soy, ¿qué fue lo que pasó? Se cayeron todos esos que venían a llevarlo. ¿Se imagina el poder que él tiene, ¿verdad? Hermano, es el poder de Dios, ese poder que lo ha transformado a usted. Hermano, usted ya no es el mismo de antes, sigue siendo el mismo. Que si sigue siendo el mismo, le invito a creer en el Señor Jesucristo. Si sigue siendo el mismo de antes, le invito entonces a reconocer el mérito del Señor Jesucristo para que usted pueda recibir al Espíritu Santo y usted sea transformado y sea una nueva criatura. Porque no es posible, hermano, que alguien haya creído en el Señor y que su vida no haya sido transformada. Entonces, volvamos al tema del Cordero de Dios. Juan sabía que él estaba señalando ya a ese sacrificio perfecto que iba a ser presentado ante el Padre para el perdón y la remisión de todos los pecados, pero de los pecados de aquellos que depositaran su fe en él. En la antigüedad, hermanos, muchos realizaban estos rituales del sacrificio como un activista religioso puede venir todos los domingos a la iglesia y no haber creído en el Señor Jesucristo. Otros entendían que ese sacrificio representaba la misericordia de Dios y representaba esa promesa de Dios también. Otros entendían que estaban ofrendándole al Creador, al Salvador, al que los había sostenido, al que los rescató de Israel, de Egipto, perdón, al que los salvó del yugo opresor y al que los iba a salvar por la eternidad de la muerte eterna. Pero de Juan para acá, todo eso cambió. Porque ya esos sacrificios que se practicaban en el ritual judío ya no tenían ninguna relevancia. Porque ya había sido sacrificado, o ya venía a ser sacrificado, porque en ese momento todavía no había sido entregado el Señor. Ya iba a ser entregado, ya iba a ser sacrificado el verdadero Cordero con el que se iba a cumplir el propósito de la expiación, pero no de una expiación momentánea, como lo que sucedía con los otros corderos, que había que estar sacrificando y sacrificando, sino una expiación eterna para la humanidad. Hermanos, el hecho de que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero que lo entendamos de manera que le demos a Él toda la atribución de nuestra salvación. Eso, hermanos, eso a nosotros nos debe de producir tal gozo que no nos quede de otra que querer promulgar ese gozo a los demás, que pensar en los demás, orar por los demás, anotarlos en la boletita de 1+1, servir en los diferentes ministerios, procurar siempre estar en comunión con Dios, congregándose, leyendo la palabra, orando, participando en todas las actividades de la iglesia. Eso debería de ser el producto de entender quién es el Cordero de Dios y lo que Él hizo en la cruz. Hermanos, el Señor Jesucristo no tenía necesidad alguna de entregarse en la cruz. Él tampoco era
tan frágil como para no poder defenderse. Todo lo contrario, hermano. Con una sola palabra, con un pensamiento, el Señor Jesucristo no hubiera podido eliminar a todos los que querían hacerle daño. Pero Él no lo hizo. Y no lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Él se entregó en la cruz. La ofrenda del cordero que se sacrificaba en esos rituales del pueblo de Israel, simbólicamente expiaba los pecados de la gente para que ellos encontraran como comunión con Dios momentáneo. Pero el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese representa para nosotros la seguridad eterna de que un día vamos a estar con el Señor por la eternidad, de que ahora tenemos paz y comunión con Dios, una paz y una comunión que no hubiéramos podido conseguir nunca por nuestros propios méritos. Ese es el Cordero de Dios. Hebreos 9, del 11 al 15. Veámoslo. Dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerros, ni por su propia sangre, sino, perdón, por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. ¿Entiende eso? ¿Entiende lo que hizo el Señor? Él nos ha provisto entonces de eterna paz, de eterna comunión, de eterno perdón de nuestros pecados. Él fue el sustituto para toda la eternidad de nuestras culpas, de nuestros delitos, de nuestros pecados. Y sigue diciendo el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora escuchen esta gran pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Realmente, hermanos, usted ha sentido el efecto de haber creído en el Señor Jesucristo. Realmente usted ha sido transformado, usted es consciente de que su vida es totalmente diferente y que ahora usted es una nueva criatura. Es importante hacer un autoanálisis. Es importante poder definir realmente: he creído en el Señor y el Espíritu Santo está morando en mi corazón. O simplemente, como dijo el querido pastor Mayen, soy un activista religioso. Simplemente soy un cristiano social, porque hay cristianos sociales también, que vienen a la iglesia a socializar. Y es bonito porque socializa con gente buena, gente bonita, gente que manifiesta amor, porque existe un amor fraterno en los hijos de Dios. Y dice el versículo 15, siempre en Hebreos 9, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, refiriéndose al Señor Jesucristo, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor es el mediador. Ese sacrificio del Cordero de Dios es el que sirvió para que nosotros pudiéramos encontrar paz con Dios. Si no estuviera Él en medio, no tendríamos paz con Dios, no podríamos ser salvos. Es por causa del Señor Jesucristo. Es la sangre de Jesús
la que expía nuestros pecados y restaura nuestra relación con Dios. Es debido a su muerte y su resurrección corporal que podemos encontrarnos con Dios y escucharlo. Al Señor se le llama también el Cordero de la Pascua, comparándolo con aquel Cordero que el pueblo de Israel sacrificó justo el día que el Señor los iba a liberar de el yugo de los egipcios. ¿Se acuerdan de esa historia, ¿no? El Señor les pidió a los israelitas que sacrificaran un cordero, que se lo comieran, que hicieran un ritual para eh, prepararse para lo que había de venir. Y dentro de las instrucciones, el Señor les dijo que la sangre del cordero la pintaran en los dinteles de sus puertas como señal de que en esa casa se estaba obedeciendo la instrucción de Dios. Y los israelitas lo hicieron. ¿Qué evitaron con eso los israelitas? La muerte de sus primogénitos. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? El ángel de la muerte pasó y se mató a los primogénitos de los egipcios. ¿Qué simbolizaba esa sangre? Que un día no iba a ser esa sangre de ese corderito que se sacrificó ahí, sino que un día iba a venir un cordero aprobado por Dios, el Cordero de Dios, para que nosotros pudiéramos también ser salvos de esa muerte que estaba destinada para todo aquel que no obedeciera al Señor, tal como lo vimos en esa instrucción que se le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? El que no obedeció, si hubo algún israelita que no hizo eso, el quintel se le murió el primogénito. Pero yo creo que todos lo han de haber pintado sus dinteles y hasta las paredes, ¿no? Para que no, que ni se acercara el ángel por ahí, ¿verdad? Hermanos, la Biblia nos dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en ese sacrificio que Él hizo al entregarse para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, y si nosotros entendemos que esa sangre lo que produce en nosotros es salvación, que esa sangre lo que produce en nosotros es protección para la muerte eterna, entonces nosotros tendríamos la capacidad de decir, he sido salvado, soy redimido, mis pecados pasaron al estado de remisión, ahora soy hijo de Dios, ahora puedo disfrutar la cena del Señor con mis hermanos, entendiendo que Dios envió a su Hijo a la cruz en cumplimiento de su promesa. Él derramó su sangre, que esa sangre, la única función que ejerce para el creyente es generar salvación. Esa sangre no se puede tomar como un amuleto, como muchas personas dicen, cubro este carro con la sangre, y que el carro necesita salvación eterna. O cubro este perrito que está enfermito con la sangre. No es así. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para que los que creyéramos en Él y creyéramos en el sacrificio pudiéramos tener paz y comunión con Dios. No es para cubrir carros, casas, perritos y negocios, ¿no? No, hermanos, no nos equivoquemos en eso. Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Como ven, también se le llama entonces el Cordero de la Pascua, ¿no? Hay profecías sobre el Cordero de Dios siendo sacrificado en Isaías 53.
Podemos ver en el versículo 7 que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa profecía, hermanos, está hablando justamente de ese momento en que el Señor fue entregado y fue sacrificado, sacrificado por todo aquel que en Él cree, que en Él confía, que confía en que esa obra que Él hizo es la que le puede producir paz y comunión con Dios. Jeremías 11:19 dice, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Como ven, el Señor ha sido manifestado desde la antigüedad como el Cordero de Dios. Por eso tenía congruencia lo que dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, hermanos, conociendo la palabra de Dios, podemos ver también cómo la Biblia se refiere a Él como el Cordero inmolado, pero también como aquel que es el único que tiene el mérito de abrir los sellos y de juzgar a la humanidad. Él es el Todopoderoso, el reverenciado en los cielos y en la tierra. El Señor es Dios. El Señor es de quien ahora dependen los juicios de la humanidad. Él tiene el poder y la autoridad sobre eso, y eso está en Apocalipsis 5. Yo quería leerlo todo, pero no nos da tiempo ya. Pero vamos a leer el versículo 9. Miren cómo se refieren al Cordero inmolado, al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo en el cielo. Estamos hablando, hermanos, de la visión que tuvo Juan, ahora ya no Juan el Bautista, sino el apóstol, la visión que tuvo del cielo y de los últimos tiempos, cuando estarán todos estos seres adorando al Señor y diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermano, ahí está usted incluido. ¿Entiende eso? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, esa profecía le incluye a usted también. Ese es el Cordero de Dios. Y ese es el Señor Jesucristo, de quien vamos a tomar memoria el día de hoy por medio de realizar la cena del Señor, la comunión de los creyentes. Y por eso ahora comenzamos con este espacio especial de la cena del Señor. Ya vimos quién es el Señor, qué representa Él para nosotros. Entendemos que la cena del Señor fue instituida por Él mismo para que la realicemos en su memoria. Hoy hemos tratado de recordarlo a Él, tal como Él es. Y por eso estamos entonces listos para tomar la cena del Señor. Le pido a los hermanos encargados de los elementos, a los hermanos del coro que se vayan acercando. Hermanos, cuando nosotros venimos a este acto tan especial para los creyentes, estamos recordando al Señor y tenemos que hacerlo en condiciones dignas. ¿Y cuál es la condición más digna de poder hacerlo? Reconociendo quién es Él, reconociendo que Él es nuestro Salvador y que todo el mérito que nosotros tenemos ha venido todo el mérito, perdón, que tenemos de ser salvos, o sea, toda la salvación lo tenemos
por causa de su obra, de su mérito, no de ningún mérito nuestro, hermano. No tenemos nada, ninguna capacidad nosotros para ser salvos. Él nos salvó. Y por medio de esa salvación y de ese sacrificio, somos salvos. Tenemos que tener esa condición mental y entender que realmente el Señor hizo toda la obra y creer en eso que Él hizo, en ese sacrificio. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos al Señor por medio de la oración el día de hoy. Vamos a orar, les invito a ponerse en pie. Pidámosle al Señor que limpie nuestros corazones. Pidámosle que, eh, que el día de hoy nos permita limpiar nuestra conciencia de pecado, limpiar cualquier condición de resentimiento, de amargura que andemos cargando hoy, para venir dignos, venir alegres, venir reconociendo su obra y recibiendo ese gozo que es un gozo inexplicable que solo por medio del Señor podemos obtener. Entonces les invito a que oremos y hablemos con el Señor desde nuestro corazón, pidiéndole por nuestra condición espiritual. Vamos a orar. Señor, venimos agradecidos por tu palabra, agradecidos por esta iglesia, por permitirnos estar obedeciendo esa ordenanza tuya de practicar la cena del Señor en memoria tuya. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está el día de hoy acá. Gracias porque reconocemos que tú nos has traído, que tú nos has llamado. Has utilizado instrumentos humanos para invitarnos, para traernos, pero quien realmente ha incidido en todo eres tú, Señor. Reconocemos tu amor, tu misericordia. Venimos a ti, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos. Tú conoces nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro interior. Tú sabes, Señor, cuál es realmente nuestra condición. Y la sometemos, Señor, a tu juicio y a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia. Señor, límpianos. Límpianos, Señor, de todo pecado. Límpianos, purifícanos, Señor. Permítenos sacar de nuestro corazón, expulsar de nuestro corazón, Señor, todos esos sentimientos que no le abonan nada a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos, a estar conscientes en este momento de lo que estamos haciendo. Estamos recordándote, Señor, y recordando ese sacrificio del Cordero de Dios. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a entonar un coro, un himno con el coro de nuestra iglesia, mientras los hermanos reparten los elementos. Para que todos participemos con pelucinario. Vamos a cantar el himno 325.
Ya todos tienen su elemento. Sí. Ok, vamos entonces a participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, le manifestó la instrucción de cómo debe realizarse, siguiendo la instrucción que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Dice el apóstol: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Y termina diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, porque estamos esperando que el Señor venga por nosotros, que somos su pueblo, somos su iglesia. Ustedes lo creen, hermanos, creen que el Señor está por venir. Gloria a Dios.